Amigos de Canal 8, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto volver a estar ingresando a vuestros hogares para una nueva entrega de edición ilimitada, este programa que cada lunes llega a ustedes inmediatamente después de Rivera Noticias a través de la señal de Canal 8, de Cablevisión Rivera y sus redes sociales. Y les recordamos que también a partir del día siguiente, o sea de los martes a primera hora de la mañana, ya tienen la copia completa en el canal de YouTube que tiene el programa. Una fecha sumamente importante, de reflexión. Estamos a horas nada más de vivir una jornada histórica cuando se conmemorarán los 50 años del quiebre institucional, o mejor dicho, de la formalización del quiebre institucional del año 1973, habida cuenta que el mismo había ya comenzado meses antes, incluso antes del mes de febrero, que algunos historiadores toman como fecha de inicio del golpe de Estado. Para mañana se prevén muchas instancias recordatorias. Ya esta noche mismo, a partir de las 22:30, está convocado en el Palacio Legislativo una sesión que será histórica, donde además de los legisladores actuales se podrá observar palabras e imágenes de legisladores de hace 50 años, y en un hecho histórico también van a estar encontrándose y dando su mensaje a la ciudadanía el actual presidente y los 3 presidentes a mandato vencido de los partidos políticos que aún están con vida en nuestro país. Creemos que realmente un acto de madurez por parte del sistema político uruguayo recordar de esa manera una fecha tan trágica. Nuestro programa no quiso estar ajeno a ese efeméride, y es así que hicimos un trabajo especial que vamos a estar presentando en el último bloque del programa. Pero como de costumbre vamos a iniciar hoy el programa diciéndoles y contándoles qué vamos a tener. Ya inmediatamente después de la primera pausa vamos a estar dialogando aquí en estudio, la tenemos a nuestro lado, a la doctora Nancy Olivera, edil por el Partido Nacional, con quien vamos a estar hablando una cantidad de cosas, pero fundamentalmente de política, tanto a nivel nacional como departamental. Para el segundo bloque vamos a estar también recibiendo aquí en vivo al profesor Pablo Macedo, integrante de ADEMRI, la Asociación de Docentes de Enseñanza Media de Rivera, para hacer, entre otras cosas, un análisis de lo que fue el paro de la pasada semana de la educación. Y en el último bloque vamos a tener el microinformativo quincenal del equipo en representación de trabajadores y pensionistas en el directorio del BPS, que como ustedes saben está a cargo de Ariel Ferrari, y para cerrar el programa, el trabajo especial que les comentaba que habíamos elaborado para la ocasión que estamos a punto de vivir. Así que un programa que consideramos sumamente recomendable. Vamos a una muy breve pausa y al retorno de la misma ya vamos a estar dialogando con la doctora Nancy Olivera. No se vayan. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana.
Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. Entrega al teléfono 462 51 319. WhatsApp 099 123 158. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tio. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tio. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091 518 032 o 4623 5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 23390. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. Bien amigos, y como lo dijimos antes de la pausa, tenemos el gusto de recibir a una amiga, ex colega en la Junta Departamental, ella siguió allí, edil por el Partido Nacional, doctora Nancy Olivera. Qué gusto recibirte, Nancy, un gusto realmente. Bueno, primero, antes que nada, decir que el gusto es mío, y como vos bien decías, recalcar que lo lindo de todo es forjar amistades más allá de las banderas políticas. Y en nuestro caso mantuvimos el diálogo, incluso cuando tú ya no compartiste la institución, pero siempre presente y siempre a la orden.
porque hay cosas que nosotros hemos aprendido, Pereira, creo. El político tiene que, más allá de su camiseteada política, tiene también que defender los intereses en común. Y yo pienso que, y estuvimos muy de acuerdo muchas veces, nosotros en la Junta, en que cuando hay que defender un interés común no vemos la bandera política. Si hay que criticar el propio partido, se critica también. Y lo supimos hacer en varias oportunidades. Exactamente. Nancy, estás llegando prácticamente de una importante instancia a nivel nacional, una reunión de comisiones. ¿Fue del Congreso o el Congreso propiamente? Reunión de comisiones con mesa, con la mesa del Congreso, pero fue un día histórico a nivel nacional, porque el Congreso Nacional de Ediles sesionó en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo. Quedó abierto esta instancia. Recordemos a la población que el Congreso Nacional de Ediles ya es una institución reconocida por ley. Con personería jurídica incluso. Todo. Es una institución. Por lo cual se nos debe y nos debemos una responsabilidad mayor. Evidentemente es una forma más de descentralizar. Explícote por qué. ¿Por qué fue importante el sesionar por primera vez dentro del Palacio? Eso te iba a preguntar. Yo no recuerdo otra instancia en la que hubiera sesionado allí, ¿no? No, es la primera vez, por eso fue histórico. Fuimos evidentemente recibidos por la señora vicepresidenta Beatriz Argimón, como dueña de la casa, ¿verdad? También Andújar, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y evidentemente que diversas otras autoridades, tanto a niveles departamentales de Montevideo como a nivel nacional, inclusive habían ministros, etcétera. La idea es que el Congreso Nacional de Ediles que lleve y tenga un enlace más directo con el propio Parlamento. No quiere decir que desconozcamos lo que son los legisladores o representantes departamentales, nada que ver. Al contrario, que es una fluidez mayor. Tú sabrás, al igual que yo, que la figura del edil es el primer escalón dentro del organigrama político y es el que recibe las inquietudes de la población en diversos aspectos, pero que en principio nuestra capacidad legal es que podemos resolver lo que es departamental. O sea, se nos escapa aquello que tenga que actuar entidades nacionales. Entonces, a través del Congreso Nacional, el de Ediles, logramos esa ligazón, o sea, aquellos temas que son departamentales, pero que incurren las dos patas, o sea, un poco del apoyo de lo que sea el gobierno departamental, pero necesitando el gobierno nacional, bueno, ese es el camino que ahora también vamos a tener abierto. Tengamos en cuenta que se ha instaurado no solamente el Congreso Nacional de Ediles, sino también el Congreso de Intendentes y ahora también el de Alcaldes. Por lo cual todos los niveles de gobierno están interactuando entre sí. Por eso dije que era muy importante y que realmente abrimos un camino más a la descentralización. Cuando hablábamos de descentralización estamos hablando que las voces del interior lleguen. Es evidente, y tengamos en cuenta, que no es lo mismo la situación que pasa Rivera, Artigas, Melo, de lo que puede pasar el litoral. Es evidente que es diferente. Por lo tanto, muchas veces regionalizamos los planteos para que surtan el efecto mejor y que logremos una mayor aprobación. Modo de ejemplo, y vos estabas, creo, en ese periodo, cuando se trató de buscar el beneficio económico, la diferenciación en el tema combustibles. ¿Recuerdas? Por supuesto. Bueno. Tema que está siempre sobre la mesa. Tema que está siempre sobre la mesa. Tema que nace de gestión de los edilatos. Tema que nace del acuerdo entre las regiones. Por eso dije, entre Artigas, Rivera, Cerro Largo, que evidentemente necesitaba el espaldarazo del gobierno nacional. De esas experiencias, como acabo de ponerla, es que
hay muchas más y que se necesitan, que se lleven a concretar. Vuelvo a repetir, no es trabajar al igual que un representante nacional, es trabajar con el representante nacional. Ciertamente. Lo dijiste por ahí al pasar, los distintos niveles de gobierno a nivel nacional, departamental y municipal. Sí. Creo que en esto debemos coincidir que fue una buena cosa, una buena iniciativa, lo de crear los municipios y la figura del alcalde con los concejales, porque entiendo que es la mejor forma de que precisamente en la localidad sean los propios ciudadanos los que decidan el futuro o los destinos de su lugar. No obstante ello, ¿te parece que haría falta profundizar más esa ley? Y concretamente, ¿a qué me refiero? Ejemplo, Canelones tiene 29, si no me equivoco, municipios, si no es ese número, anda por ahí muy cerca. Tenemos Cerro Largo, que tiene una cantidad de municipios enormes. Nosotros seguimos teniendo los mismos 3. De la primera ley. Exactamente. Si bien es cierto, la ley permitiría que por decisión del intendente departamental se pudiera llegar a crear más municipios, esto queda supeditado a la voluntad del intendente. ¿No considerás que sería oportuno que se pudiera dar una posibilidad un poco más amplia, que la gente pudiera decidir de otra manera? Bueno, tengo 2 contestaciones. Primero te voy a dar una novedad que capaz que no estás al tanto. La primera novedad es que ya estamos trabajando a nivel legislativo, no Rivera, estoy hablando de legislativo nacional, la 4ª ley de descentralización referente a municipios, en los cuales se trata de evacuar un montón de dudas que la práctica ha llevado. Una de ellas es más bien interpretativa en materia de tributaria y financiera de los propios municipios, o sea, marcar bien cuáles son sus independencias, más allá de los 4 incisos de la actual ley, darle un oxígeno a ese tema que ha dado bastante complicaciones a lo que lleva desde la creación de la primera ley. Tengamos en cuenta que todo escalón de gobierno, si no tiene su libertad o su independencia económica, evidentemente siempre está coartada también en su poder de gestión. Eso por un lado. También está el tratar, evidentemente, a la parte de gestión administrativa, o sea, hasta qué tanto las alcaldías o consejos o municipios tienen, digamos, su libertad administrativa con sus funcionarios, sí o no, son todos dependientes de la intendencia, sí o no. O sea, todos esos detalles que cuando llegamos a los hechos crean, vamos a decir, confusiones o lagunas jurídicas. Por lo tanto, se viene la 4ª ley de descentralización específicamente para municipios. El otro tema, que también, como todo, ¿no?, te da derecho, pero también te obliga. Entonces, evidentemente, también se busca el efectivizar también mayores controles. Tengamos en cuenta, tú sabes bien que yo no soy de esconder cosas, ¿no? Lo que va en este periodo de gobierno, se han detectado varias denuncias de diferentes alcaldías, y cuando digo diferentes, porque de diferentes partidos, en los cuales hubieron sus pedidos de destitución, etcétera, por malversaciones o cosas que no correspondían. Muchas de ellas tal vez por propio desconocimiento. Es muy probable que haya bastante de eso, porque claro, es algo que todavía la gente no se acostumbró demasiado, y además, por lo general, el alcalde es un vecino, que generalmente es bien intencionado, exacto, pero que por ahí no conoce demasiado de orden institucional. Exactamente. Entonces, lo que se busca también es poder darle esa forma más concreta de, bueno, hasta qué tanto yo puedo trabajar, quién me controla, ese tipo de situaciones que no han quedado claras. Y cuando digo no han quedado claras, incluso a nivel de nosotros, los ediles, qué tanto podemos nosotros controlar o cuestionar, claro, la actuación de las alcaldías o de los municipios, como corresponde decirlo. Entonces, son detalles que la gente al pasar capaz que no lo entiende, pero cuando llega el momento de la práctica pasas la raya y entonces decís, bueno, no, están pasando
ciertas situaciones a nivel país y bueno, hay que buscar la forma de solucionarla. Y la forma de solucionarla es legislar. Claro, que ponerle un manto de legalidad y allanar las dudas que puedan generarse. Yo recuerdo una que surge muy a menudo, y acá en Rivera ha surgido, cuando en algún municipio se pretende algo muy sencillo como es nominar una calle, por ejemplo. Hoy por hoy les corresponde a ellos directamente, ¿no? Exactamente, pero eso generó muchísimas confusiones en su momento. Hubo quienes entendían que eso debiera pasar sí o sí por la Junta Departamental sin embargo, no es así. Pero está bueno que estas cosas se pongan sobre la mesa y se aclaren, se allanen definitivamente. Nancy, tú fuera del micrófono me comentaste que no estuviste, pero probablemente te hayas enterado, sí, que en la víspera asumieron los nuevos integrantes en representación de la juventud del Partido Nacional en el honorable directorio del partido. Sí. Una cuestión que yo le critico siempre y a todos los partidos, quiero que tú me des tu opinión, y es que por lo general cuando se convoca a los jóvenes, se los convoca para que trabajen para juntar votos para los adultos, trabajen para organizar bailes, para organizar fiestas, para recaudar fondos para la campaña. Y un poco de eso fue lo que sentí ayer también cuando veía en los medios nacionales la asunción de estos jóvenes y sin embargo en los noticieros que vi, no vi que la prensa buscara a ni uno solo de los jóvenes. Sin embargo, vi al secretario de la Presidencia, al presidente del honorable directorio del partido. Ese tipo de cosas no le resta un poco de credibilidad a la propia intención que haya tenido el partido o los partidos, y por otro lado no considera que es una especie de ninguneo a aquellos que van a ser parte o que hacen parte de las autoridades de los partidos. Bueno, primero te voy a dar una opinión como habíamos hablado fuera de cámara y después te voy a hacer yo la pregunta. Mi opinión es en particular me preguntas que del tema de las elecciones de jóvenes. Mira, en esta oportunidad yo he tratado en lo personal de delegar. Siempre estuve presente, siempre traté de estar en la parte organizativa, etcétera. Pero también tengo que reconocer de que la edad no me corresponde y al contrario, más allá de que la edad no me corresponde, lo que pienso es que el espacio es de ellos y tienen que también aprender. Nosotros estamos más para apoyar y bueno, sigan. He valorado muchísimo el abrir las puertas a compañeros, no solo por un tema de edad, que fueran o no más jóvenes, tal vez más jóvenes incluso en la carrera política, y que merecen tener su espacio y merecen aprender. Fíjate, a modo de ejemplo, mi banca, en lo que va de este periodo, he tratado de que aparezcan mis suplentes. Uno de ellos, Antonio Meneses, dirigente, tú sabes, de la juventud del partido, le he brindado todas las armas posibles para que haga una buena legislatura y que aprenda, porque es en el fogueo que uno aprende, es en el fogueo de sentarse frente acá a hablar, y más que nada es en el fogueo de poder, que es el más difícil, ¿no? Sentarse a hablar con un compañero opositor de otro partido, a dialogar. Y esa es la parte más difícil de enseñar en la política, porque ser el contra es fácil. Claro. Eso es muy fácil. Y cuando uno es joven... Lograr los acuerdos es el verdadero arte de la política. Es el verdadero arte de la política. Respecto a que aparecieron el secretario de Presidencia y el presidente del directorio, Pablo Iturralde, yo te hago la pregunta, acá puede ser también que es un error de los propios periodistas, ¿por qué no buscaron a los jóvenes para entrevistarlos? Obviamente que sí. Claro. Tal vez venda más el entrevistar hacer una entrevista al secretario o al presidente, porque además de hablar de la elección de jóvenes le van a sacar alguna otra pregunta sobre algún otro tema. Pero ahí yo pienso que también es una cuestión de responsable de cada periodista o de cada canal el buscar abrir la puerta, aunque sea 2 segundos,
de alguna autoridad joven que esté asumiendo, que sería lo más coherente. Por nuestra parte, creo que nosotros siempre le damos todas las posibilidades. Más allá de eso, pienso que es un abrir de cabezas de la sociedad y como vos bien decías, de los medios también, ¿no? Claro. Lo mismo corre para las mujeres, ¿eh? Sí, también. claro, sí, es un tema que, mira, lo he hablado en muchos lugares y en muchos ámbitos, no ha caído bien esto que te digo. Lo mismo que te comenté sobre los jóvenes en la política, para mí es exactamente lo mismo las mujeres en la política, como los jóvenes y las mujeres en las instituciones sociales. Suele decir lo mismo. Infelizmente, aún ahora, sigo viendo a las comisiones de damas, por ejemplo. Si hay cosa que yo detesto es ver la comisión de jóvenes y la comisión de damas, porque eso es ya poner un muro ahí. Bueno, estos se encargan de esto acá. Las damas que organicen el bingo, que hagan la torta, el té para recaudar fondos para otra cosa. Y los jóvenes, bueno, que organicen el baile, el campeonato de esto, de lo que sea. Esto infelizmente ha sido así, lo critiqué siempre y bueno, infelizmente sigo viendo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, hay prácticas que, bueno, son tradicionales a esta altura, ¿sí? Entonces esas prácticas son difíciles de erradicarlas de un sistema ya implantado. Y le corresponde también a los involucrados empoderarse también. Exactamente, a eso iba. Entonces, lo que acá corresponde es un tema más bien de inclusión en compartir. Algo que últimamente yo he notado, lo voy a hablar desde el punto de vista de mi partido, pero también desde la Junta, que también lo he notado, y voy a hablar desde el punto de vista de las mujeres, que es cuando se hacen actividades se dice, se invita a todos, hombres, mujeres, que quieran compartir. No, o sea, no ya se pasó esa etapa, como vos bien decías, solo para las mujeres, no, estaba todo, es para tal cosa, o sea, vamos a hablar de tal tema, que evidentemente nos relacionen, por ejemplo, el tema de violencia de género nos relaciona más a nosotros, sí, pero tengamos en cuenta que nosotras mujeres somos mamás de hombres, somos hermanas de hombres, somos esposas de hombres y convivimos con ellos, o sea, es tan bueno que ellos también escuchen. Claro. Y participen de aquello que nosotros entendemos que es importante. Porque, como vos bien decías, el arte de la política está en el diálogo y en el acordar, en el negociar. Entonces, pienso que todos los actores de minorías o no minorías, porque yo considero que acá el decir minorías ya es una exclusión. Pero pienso que todos aquellos actores que sientan que pertenecen a un sector que necesita ser reivindicado, no trate de autoexcluirse, como muchas veces vos bien decías, lo hacen. Al contrario, tenemos que abrir la cancha a que cuanto más nos escuchen, más va a ser valorado lo que estamos proponiendo. Qué importante es para las mujeres, más allá de la cuota política, ¿no? Más allá de eso que se ha logrado. Fíjate que la Red Nacional de Mujeres Políticas cumple en el 2023 31 años. Hace 31 años que se luchaba para tener una codificación y participación de la mujer dentro de las elecciones. ¿Estás a favor de la ley esa, de la codificación? La codificación, y es una herramienta que te garantiza. Ojalá no lo hubiera, ojalá que naturalmente se diera. Pero las cosas que deben darse naturalmente llevan su proceso. Recién ahora, 30 años, 31 años, ahora el 22 de julio lo hacemos. 31 años hemos avanzado a hablar de otro tema, que es más importante. ¿Sabes cuál es? La discriminación de la mujer a nivel laboral y salarial. Sí, sin duda que sí. Que no es poca cosa y es un tema que no solo involucra a Uruguay. Estamos hablando que es a nivel mundial. ¿Por qué a la mujer se le discrimina los ascensos o el poder llegar a gerencias por ser mujer? Sí. Y si tenemos en cuenta que todavía nuestro país, aún faltando muchísimo, se puede decir que comparándolo con lo que es la región y el continente propiamente dicho, estamos bastante mejor parados que muchos de Mira, te comento, justamente ahora cuando estuve en Montevideo por el tema del Congreso, deambulando, porque evidentemente en la hora del descanso,
me encuentro con 2 ciudadanos norteamericanos. Me hicieron una pregunta evidente de dónde estaba X cosa, pero empezamos a dialogar. Y escuchándolos a ellos, uno dice, ¿cómo nos ven los otros? ¿Cómo reconocen? Decía, es impresionante ver acá en el Uruguay, decían, cómo un país tan chiquito, pero ustedes no tienen esa discriminación, no se ve ese maltrato entre razas, nosotros lo vemos. Saben de historia, saben de conocimiento general, o sea, ellos nos ven de una forma que nosotros no lo percibimos, no lo valoramos. Y ¿sabés lo que más me llamó la atención cuando un Casal me hablaba, ¿no? Dice, la parte democrática, cómo de diferentes partidos discuten, pero después no tienen problema de que si cambió de partido asume el otro. O sea, ellos tenían esa visión nuestra que nosotros no lo valoramos. Pues sabés que creo que ese tema yo lo he abordado en varias ocasiones acá en el programa con distintos entrevistados, y una de las cosas que yo sostengo es justamente algo muy similar a lo que vos estás diciendo. Nosotros nos quejamos muchísimas veces porque las pasiones afloran muy a menudo, pero no estamos aún, y esperemos que no lleguemos nunca, a los grados de iracundia que podemos ver tanto y de irreconciliabilidad, vamos a decir así, no sé si existe el término, pero creo que se entiende, que uno ve, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, donde las posiciones son tan antagónicas que no permiten de ninguna manera cosas como la que vamos a ver ahora, como decía al inicio del programa, a las 22:30 en el Palacio Legislativo. Eso es impensable verlo en Brasil o en Argentina. Entonces ese tipo de cosas creo que nosotros debemos valorar, por eso lo saqué a tono, porque estamos justamente, como vos bien decías, una fecha emblemática, y como quería recordar y contar esta anécdota que me llamó muchísimo la atención, que ellos reconocían, el uruguayo sabe de historia, de su historia, no repite los mismos errores, aprende, siendo que otros países pierden esa oportunidad de aprender. Porque la historia, ¿para qué sirve? Sirve para aprender a no repetir nuevos errores, porque es cíclica. Entonces, a 50 años de un hecho que fue muy malo para todos, fuera de los bandos que fuera. Para algunos no lo tanto. No fue pero tanto. Yo pienso que en general para todos. Pero tal vez algunos lo hayan sentido de una forma más trágica. Y no me pongo ni de un bando ni de otro. Yo me pongo desde un punto de vista de una sociedad que tuvo la capacidad, y eso no es poco, de hoy poder hacer un acto en el Palacio Legislativo en que estén presentes todos los partidos, en que vayan presidentes de una era democrática, que aún están vivos, como bien decía. Hoy tuvimos un acto en la Casa del Partido Nacional también, en referencia a lo mismo. Pienso que esa capacidad de madurez es muy importante. Lo que también refiero que a una capacidad de madurez está en también mirar hacia el futuro. Tampoco puedo vivir de tantos dolores. El dolor se supera. Así como uno cuando se separa supera el dolor de la separación, así como uno supera el duelo de la pérdida de un ser querido, bueno, se debe superar y se tiene que seguir viviendo, y como sociedad nos merecemos seguir viviendo. Y como sociedad pienso que, hoy hablamos al principio, mira cómo engancha. Eso es lo que tienen de bueno este tipo de programas mira cómo en engancha, vivo. Mira cómo engancha. Promovemos, queremos que los jóvenes aprendan, sepan bien, que sepan la historia, pero que miren para adelante y darle todas las oportunidades para adelante. No que asuman las amarguras de hace 50 años atrás, porque no les hace bien. Lo más brillante de un joven es esa frescura que tiene para plantearte un tema, un proyecto, una innovación de ideas. Ellos manejan ideas que nos actualizan constantemente, teniendo en cuenta la internet, las apps, etc.
tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, me parece que tenemos que apostarle mucho más a eso. Nancy, vamos netamente al plano departamental. Sí. ¿Qué cambió? A ver, permíteme acá. ¿Qué cambió a tu criterio, si es que considerás que los Pereira somos buenos, dice uno? Si es que considerás y que coincidís conmigo, en la lista 15, lista que tú integrás, sí, del periodo pasado hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Yo veía en la lista 15, en el periodo pasado, una agrupación muy férrea en su espíritu de oposición, planteando muy férreamente temas y enfrentándose fuertemente al Ejecutivo Departamental. Hoy no lo veo así, por lo menos desde afuera, y a raíz de lo que uno puede percibir, yo que acompaño bastante seguido el momento de la Junta, veo que la 15 no, ha perdido algo de eso, o bastante, ese afán de construir desde la oposición. No, te corrijo la última parte. Bien, a ver. Porque seguimos construyendo y más. Lo que tú estás viendo lo entiendo, pero también tengamos en cuenta algo que también cambió, un factor muy importante dentro del Ejecutivo. Y arrancamos desde el vamos. El periodo pasado teníamos un gobierno de Marne, en el cual era tú recordarás, un presupuesto totalmente ilegal e invotable por donde fuera. Este periodo ya con un intendente, a pesar del mismo partido, a pesar del mismo sector, parece que algo aprendió de sentarse a dialogar con la oposición y decir, bueno, ¿qué proponen que podamos integrarlo? Y varias cosas se pusieron. Incluso para Bichadero, que en primera instancia no estaba, voy a ser sincero, el primer borrador de Bichadero era prácticamente muy poca cosa que se mandaba para allá. Hicimos que modificaran y que aumentaran. Por eso digo, mira que hay cosas que no se saben. En materias de deporte, de obras, se plantearon y fueron por fecha, 23, 24, o sea, todo de acuerdo a lo que se fue planteando, se fue integrando. Me está en el debe todavía la Intendencia un planteo que lo hicimos en cuanto a informatizar mejormente la comunicación Intendencia-usuario, el cual ya le habíamos planteado y el señor Intendente nos dijo que sí, que lo iba a implementar, pero todavía no está en el debe, el poner un tema de una app o algo por el estilo, en el cual, a modo de ejemplo, el tema de los vencimientos de la contribución, de la patente, o sea, a veces a mucha gente le pasa de que en el voraje de la vida, bueno, se me pasó la fecha de pagar tal cosa, y tengamos en cuenta que todos vivimos, y nosotros todos vivimos con esto. Entonces, si nosotros tenemos algún recordatorio, algo que nos llegue, es más fácil, o por lo menos tenemos un va y viene más directo. Recordemos que también nosotros hemos planteado, y vamos a seguir, y creo que poco tiempo vamos a tener un poquito de novedades a nivel de tránsito, porque es una división en la cual ya lo habíamos planteado que era necesario tener un ámbito en el cual los usuarios pudieran hacer su consulta y su descargo. Muchas veces entendemos que no existe la posibilidad más dinámica de que ellos efectúen ciertos descargos. En cuanto te aplican una multa, etcétera, hay pila, tú sabrás muy bien. Sí, ¿y cómo se aplicaría eso? Porque en Tacuarembó ya lo aplican. Ahí está, por eso. Pero la pregunta va, como vos decís, uno va dialogando y van surgiendo temas, y me parece un tema interesante acá, porque no es novedad para ninguno de nosotros la cantidad de suspicacias que se tejen con respecto al sacado de multas, aún no habiéndose instancia de poder recurrir una multa. En el caso de que se logre esto que mencionas tú, ¿se ha pensado de qué manera, quién ejercería el arbitraje en este caso? Bueno, justamente nosotros lo que planteábamos incluso era la posibilidad de que la persona pudiera decir, bueno, no era mi auto, o yo no estaba, o sea, aportar
un mecanismo, digamos, de mediana prueba para poder realmente zafar de una multa, a lo cual le abre la cancha incluso de que la propia administración le responda, no, mire que tenemos filmación de la cámara tal. O sea, a veces lo que se busca acá es ser más cristalinos en la gestión, porque uno escucha una campana y escucha la otra también, ¿no? A veces uno escucha al vecino y asume los dolores del vecino de tal situación. Y 50% es verdad de los casos que se te plantean, pero a veces cuando seguís con la gestión, no era tan cierto, el vecino no estaba bien informado de la situación. Entonces yo creo que más allá de eso, creo que es una forma justamente de que te abre la puerta para que el vecino tenga la posibilidad de hacer lo que se llama los descargos, y también le abre a la propia administración para explicar o argumentar la situación. Porque a veces muchísimas cosas de tránsito son por desconocimiento de la propia reglamentación. Hoy por hoy contamos con las cámaras, contamos con un montón de cosas. O sea, pienso que hay que ayornar la gestión informatizando y usando las herramientas que hoy la tecnología nos brinda. Y tengamos en cuenta que hay varias empresas, no tan grandes, pero pequeñas empresas a nivel que justamente venden acá en Rivera, gestionadas por jóvenes. Digo jóvenes, pues son 30, 27 años más o menos son, mayormente, que son productores de apps, de programas para ese estilo. Entonces, me parece que también es una forma de integrar y valorizar el emprendimiento que está siendo reconocido a nivel de otros países, y nosotros de acá ni siquiera... Somos productores de software en el Uruguay, estamos reconocidos. Nancy, estamos llegando prácticamente al final de la nota, ya qué tenemos lástima. por ahí detrás de cámaras al siguiente invitado, pero te tiro dos temas que a mí realmente me llamaron la atención, la actitud que tuvo tu sector concretamente. Uno fue con relación a el tema planteado en su momento, que se solicitó una comisión investigadora por... el predio que pretendía ocupar una conocida empresa, gran empresa, en inmediaciones del Puerto Seco. ¿Recuerda de qué se trata? Una empresa pretendía adquirir, o había adquirido ya un predio, pretendía instalar una gran superficie, y ese expediente estaba encajonado en alguna oficina municipal y llegó a la Junta Departamental entre gallos y medianoche ya para ser aprobado por la Comisión de Legislación. No tan así. Ese expediente estuvo en estudio de legislación por un buen tiempo. Es más, tuvimos reuniones con las propias autoridades de esa empresa, que creo que incluso se trató de pedir y de mediar mayor información, porque no coincidía lo que ellos nos decían con la carpeta que figuraba en la propia intendencia. ¿Cómo te explico? Yo quería que saliera lo de la empresa, porque todo emprendimiento me parece que es bueno, ¿no? Pero también capaz que un poco de falta de ayornarse, pues no eran de acá, no eran capitales nacionales. Ni nacionales ni fronterizos, vamos a decir así, sino que eran capitales extranjeros, y creo que les cabía mucha falta de conocimiento de cómo son, digamos, las estructuras para presentar ese tipo de proyecto. Nosotros tratamos de que ellos tuvieran esa oportunidad, más allá de que, te vuelvo a repetir, de la Comisión de Legislación 2 veces lo pusimos el tema sobre la mesa para que a ver si ellos podían aportar mejor probanza o mejor, vamos a decir, más que probanza, mejorar el proyecto para que saliera. El tema está hoy en día en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, obviamente. Evidentemente, extraoficialmente se le dice, bueno, te queda la vía legal, como todo, ¿no? Claro. De nuestro lado, la idea, vuelvo a repetir, todo lo que es emprendimiento, para adelante. Pero como siempre, busco que dame herramientas. Tú me conoces bien.
No me gusta defender algo indefendible solo por... Me consta. Solo por ser contra. Me gusta ser contra, pero con argumento. Y ahí viene el tema que te termino de contestar de la 15. La 15 siempre va a ser para construir y va a ser contra, pero con argumento. El 2024 está ahí. Te tiro la última. Sí. ¿Sos optimista? Es una pregunta retórica. ¿Sos optimista que finalmente en algún momento el intendente se digne a ir a la Junta Departamental a responder sobre el tan mentado vertedero? Que recordemos a la teleaudiencia que el intendente fue convocado en el mes de noviembre del 2021. Estamos... Lo votamos. Sí, hace más de un año y medio y hasta ahora lo están esperando por allí. Bueno, no me cabe a mí responder eso. Pero se ha respondido por parte del Ejecutivo, del vertedero interdepartamental. Ahora parecería ser que desde la OPP se niega esa posibilidad. Vuelvo a repetirte, el llamado sala fue votado. El señor intendente es el que debe responder. Cabe a él la responsabilidad de esta respuesta. Yo como edil y edil de la oposición lo voté para que él compareciera a nuestra casa. Según los propios ediles del oficialismo, dicen que con las contestaciones que dio el director eran suficientes, pero eso es una posición desde el oficialismo. Si el intendente pretende o no ir, es su responsabilidad, no la mía. Y hoy, a la luz de lo que dicen las autoridades nacionales, lo que dijo en su momento el director general, parece que cae por su peso. Nancy Olivera, un gustazo realmente que hayas estado por acá. La primera vez que venís al programa, te había entrevistado vía Zoom, sí, cuando estábamos en otro medio. Exactamente. Es la primera vez que venís acá y esperemos que no sea la última. No, la verdad que sí, un gustazo. Solo voy a saludar a una persona que fue la primera que me nombraste. ¿Cómo no? No es de mi partido, que la profesora Selva Chirico. Gracias, Selva, por el saludo. Y en especial porque le comentaba a Pereira, soy edil porque te mandaste una de Gardel. Gracias una vez más. No, gracias a ti. Amigos, una jugosa, interesante charla con Nancy. Vamos a una muy breve pausa y al regreso de la misma ya vamos a estar dialogando aquí con el profesor Pablo Macedo. No se vayan, ya venimos. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462 51 319. WhatsApp 099 123 158. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul.
o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. Pues bien, amigos, lo dijimos antes de la pausa y ahora ya estamos con él aquí, junto a nosotros en la bancada de Edición Ilimitada. Profesor Pablo Macedo, integrante de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Media de Rivera. Una sigla bastante extensa que muy a menudo se confunde con la de los maestros, ¿no? ADEMRI se suele confundir con ANDER, son siglas muy parecidas. Sí, buenas noches, Juan, gracias por la invitación. ADEMRI es un colectivo, un sindicato que tiene muchos años, ¿no? Nació, justamente ahora que estamos recordando medio siglo de golpe de Estado, nació a la salida de la dictadura. Obviamente que yo no era docente, ¿no? Era un niño, no vivía en Rivera tampoco, pero dependiendo la documentación que se consulte o a los compañeros más viejos, ¿no? Tenemos fecha de 1984, ¿no? Aunque hay cosas anteriores, ¿sí? La fecha, digamos, que tenemos nosotros es 1984, de las primeras reuniones con este formato de lo que va a ser ADEMRI después. ADEMRI hoy que este año, como es una asociación que tiene personalidad jurídica, tuvo elecciones, ¿no? Digamos, cumpliendo con todas las cuestiones legales.
las pasadas y las actuales, ¿no? Y bueno, y en ese sentido estamos trabajando. ¿Estas elecciones que mencionabas fueron simultáneas a nivel nacional también o exclusivamente acá en Rivera? No, digamos, primero que nada, cada departamento o localidades o agrupaciones de liceos tienen la posibilidad de tener su propia asociación de docentes. Nosotros tenemos la de Rivera, ADEMRI, que somos filial de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Es una que está cumpliendo 60 años además. Es una federación que reúne a las filiales, una federación de filiales, ¿no? Y bueno, las elecciones serán en cada lugar dependiendo del estatuto, de cuándo fueron las últimas elecciones y demás. Claro, por eso te digo, pero no fueron simultáneas con elecciones en FENAPES, fueron elecciones de acá. No, porque FENAPES no tiene elecciones porque, digamos, son las asociaciones que eligen, ¿no? En el Congreso de la Federación eligen sus autoridades democráticamente, pero las elecciones son en las filiales. Claro. ¿Y qué resultó de estas elecciones recientes, Pablo, acá en Rivera? Bueno, quien te habla, que es el presidente por los próximos 2 años, ¿sí? Junto con los compañeros que habitualmente están militando. En el pasado yo estaba integrando la comisión directiva, pero en una posición de suplente, y en estas elecciones me tocó ser presidente, ¿no? Fue una decisión de los compañeros, pero es algo, digamos, el compañero Fabián Almeida, que durante muchos años ha sido presidente de ADEMRI, está en la comisión directiva, ¿no? Hace poco se jubiló la compañera Marta Farías, que fue muchas veces presidenta de ADEMRI, ¿no? Digamos, los militantes del sindicato siempre están integrando alguna de o la comisión electoral, o la comisión fiscal, o la comisión directiva, ¿no? Tampoco. Seguro. Son nombres que hace un buen tiempo que están ahí en la vuelta, dirigentes ya que se puede decir históricos. Independientemente de que estén ocupando cargos de representatividad en la asociación, ¿ves incorporación masiva o por lo menos satisfactoria de nuevos cuadros militantes? Tenemos muchos compañeros jóvenes militando, algunos que incluso están haciendo recién la práctica docente, ¿no? Están o militando o ya están integrando algún organismo de ADEMRI. En la última comisión electoral, por ejemplo, teníamos a 2 compañeras jubiladas, ¿no? Y a un compañero que era practicante, ¿no? Para tener todo el espectro, todo el abanico. ¿Sí? Porque los compañeros que son jubilados no dejan de ser socios de ADEMRI, no dejan de ser afiliados a ADEMRI, ¿no? Socios es la palabra que usa el estatuto, ¿no? Nosotros decimos afiliados. Y son socios honorarios, son socios para toda la vida, son afiliados para toda la vida, y si pueden seguir teniendo una vida dentro del movimiento sindical, pueden seguir trabajando perfectamente, militando, aportando, ¿sí? Sintiéndose activos e importantes también dentro del movimiento, porque el hecho de no hacer más parte del aula no quiere decir que no sientan incluso muchas veces en carne propia, más que muchos que a veces están trabajando en las aulas, ¿no? Totalmente. Aparte, digamos, hay una cuestión que todos los compañeros, digamos, más en un lugar como Rivera, donde a veces es un poco difícil la militancia, ¿no? Donde hay ciertas complejidades, todo el capital que han acumulado, toda la experiencia que esos compañeros tienen, todo el conocimiento que tienen, no se puede ser desperdiciado, ¿no? Son todo el tiempo fuente de consulta sobre temas, ¿no? Están colaborando en las actividades, o ahora, como te decía, en las elecciones, ¿sí? O tenemos, digamos, tareas pendientes para el futuro. Ahora se está trabajando en recolectar todo el material posible para que se pueda escribir la historia, ¿no? de ADEMRI, por lo menos hasta este momento. Ya tenemos algunos compañeros que lamentablemente ya no están más con nosotros, y antes que, digamos, esto siga pasando, ¿no? Hay que escuchar esas voces, ¿no? Recolectar material para mantener viva la memoria de esos compañeros. Correcto. Viniste con una camiseta muy emblemática, la camiseta. Ya tiene un tiempo. Ya, sí. Pero es una consigna que no se extingue. No. ¿Qué opinás? ¿Se llegará algún día a eso? Bueno, primero que nada, la cuestión presupuestal, que es lo que expresa esta camiseta, ¿no? 6% del PBI para la educación, más 1 de investigación, ¿no? Que es un leitmotiv, una consigna de
la CESEU en su conjunto, de la Coordinadora Sindicato de la Educación del Uruguay y del movimiento estudiantil, es un proceso de construcción, ¿sí? Tenemos claro que, digamos, durante la etapa anterior al gobierno actual se produjo un proceso de aumento presupuestal que no fue el deseado, pero que efectivamente ocurrió, ¿no? Pero que tampoco se alcanzó en la medida de eso, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso de construcción social de la importancia que tiene la educación para la sociedad en su conjunto. Esto es, si verdaderamente la educación como un todo, como concepto, como derecho, y la educación pública en particular, que no debe ser un botín político, ¿no? Que es un bien de toda la ciudadanía, de todos los partidos políticos, tiene que expresarse ese bien común, ese derecho, en un presupuesto acorde a eso, ¿no? Hay que acordarse que casi el 90% de la educación del Uruguay es educación pública, ¿sí? Entonces, es educación pública, es la educación de los hijos de los trabajadores, ¿sí? Es la educación de nuestros hijos, donde mandamos a nuestros hijos, y eso tiene que estar expresado de una forma. El presupuesto se expresa en mejores condiciones de estudio, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, ¿sí? Que repercuten al final del proceso, o deberían repercutir, como en todos los países que se toman en serio su educación, en una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos del país. Ciertamente que sí. Pablo, la semana pasada se llevó a cabo un paro nacional de educación con movilización incluida. ¿Qué podés decirnos sobre las causas que motivaron este paro y una reflexión sobre las consecuencias que puede traer, o sea, los resultados que puede traer o las repercusiones que entienden ustedes que trae? Primero que nada, la cuestión del paro, ¿no? Que siempre es una cuestión que tenemos que explicar a la ciudadanía. Sí. Es la herramienta que tenemos los trabajadores para expresar nuestro punto de vista, ¿sí? Para expresar nuestro posicionamiento político en relación a determinadas cuestiones. Estamos en una etapa previa a que se cierre la posibilidad de que el CODICEN de la ANEP envíe, como lo faculta la Constitución de la República, su propia propuesta de rendición de cuentas, ¿sí? Que exprese las necesidades actuales, no totales, pero sí actuales, de cara incluso a las propuestas de la propia administración, ¿no? Entonces, en ese contexto de que va a haber una rendición de cuentas, que el Poder Ejecutivo va a mandar su rendición de cuentas y que el CODICEN de la ANEP tiene el derecho a hacer su propio pedido, ¿no? En ese contexto es que, por un lado, nosotros expresamos las reivindicaciones históricas del movimiento sindical en relación a más y mejor presupuesto para la educación pública, pero también que el CODICEN de la ANEP no se sujete estrictamente a la cuestión política y que exprese en una propia propuesta de sus necesidades para ser considerada por el Parlamento. Que el Parlamento tenga la posibilidad de estudiar lo que envía el Poder Ejecutivo y lo que envía el CODICEN de la ANEP, y que pueda considerar estas dos cuestiones, ¿no? Es un derecho, una facultad que tiene el CODICEN de la ANEP, ¿no? Y que a veces se quedan cortos con esto, no lo hacen, ¿no? Aparentemente habría la posibilidad de que el CODICEN exprese algunas necesidades, sobre todo de cara a lo que llaman la transformación educativa, esta reforma que están implementando de forma unilateral, sin consulta, sin discusión, y además mostrando las falencias de planificación de la propia administración, que hizo un recorte brutal, el más brutal recorte en presupuesto educativo desde la salida de democracia hasta ahora, 150 millones de dólares en el presupuesto de la educación, es mucho dinero, que se ha expresado en que tenemos grupos más numerosos, que tenemos menos grupos, ¿sí? Además, en todos los órdenes de la educación, ¿no, Pablo? Sí, infelizmente. Lamentablemente, los que trabajamos sobre todo con, digamos, en educación media, que es donde estamos nosotros, educación media secundaria, esto se ha visto con menor cantidad de grupos, con grupos más superpoblados, ¿sí? Además, se ha optado por un camino de la unilateralidad en las cuestiones de designaciones de horas, que antes eran una cuestión de orden bipartito, y eso ha degradado el proceso de elección de horas,
que ha hecho que a esta altura, ¿sí? Junio 26, en la previa del medio siglo del golpe de Estado, se lleven algo así como 250.000 horas sin asignar. Un disparate. Llegando a mitad del año lectivo, sí, con esos números. Es realmente... El valor en números es el costo de un centro educativo, similar al que están construyendo en Tranqueras, Tranqueras 2. ¿Sí? Unos $2 millones, $2,5 millones. Es lo que se ha ahorrado la administración por no asignar en tiempo y forma. Entonces tenemos, por un lado, un recorte brutal de la educación, ¿sí? Del presupuesto de la educación, y por otro lado, una pésima gestión, que tiene que ver con decisiones estratégicas en materia de política laboral, sobre todo, que ha tomado la administración. Han parado, obviamente, en la nueva realidad, que es la ley de urgente consideración, la LUC, ¿no? Que barre una parte de los mecanismos que tienen los trabajadores para discutir. Porque el proceso de elección de horas, para la audiencia, el que no sabe, es un proceso muy importante para la educación. El proceso que se asegura, si se hace en forma correcta, en forma discutida, escuchando a todos las demandas de los centros educativos, las propuestas de los trabajadores, las demandas de las comunidades, ¿sí? Que asegura que haya una cobertura plena de grupos y de docentes en los grupos. Lo que teníamos ahora, ¿no? Caso típico ahora, digamos que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, es ciencias computacionales, una asignatura nueva que antes se llamaba informática, ¿no? Había un montón de grupos de noveno año de ciencias computacionales de la opción programación que no tenían docente. Esos docentes se cubren por un proceso particular, ¿no? Que es el llamado abierto, porque no había docentes suficientes para eso, que se venía haciendo regularmente ese tipo de llamado, y se ha trazado desde diciembre, febrero, hasta ahora junio. ¿Les ha pasado a ustedes, le viene pasando a formación en educación, que también hay cursos? Es grave la formación en educación, pero lo están desmantelando. Sí, totalmente. Y llama muchísimo la atención el hecho de que van pasando semanas, van pasando meses, y las soluciones no aparecen por ningún lado, lo que denota obviamente una intencionalidad clara. Acá ya no es más una cuestión de simplemente improvisación o de improvidad, no, acá hay una intención manifiesta, da toda la sensación de que esto fuera así. El proceso de privatización de lo que es la educación pública, el presupuesto de la educación pública, es un fenómeno que lo estamos viendo, ¿sí? Pero que viene de larga data y de afuera del país, ¿no? Hoy hablaban del contexto y demás. Bueno, esta cuestión de desmantelar lo público, ¿sí? La cosa pública, la red pública, en favor de lo privado, se ha expresado en varias cuestiones. Hace poquito salió una resolución donde se pagan posgrados en instituciones de educación privada, ¿no? Además, es interesante cómo el gobierno de turno eligió a algunos de sus actores en materia de educación, ¿no? Todos provenientes de la educación privada, ¿no? De agentes, de operadores de la educación privada, ¿sí? Una educación privada que aparte es subvencionada por los hijos de los trabajadores, ¿no? Todo trabajador que compra un alimento, que paga IVA, ¿no? Subvenciona a la educación privada de este país, ¿sí? Claro, ni que hablar con la exoneración de aportes patronales de las instituciones privadas de educación. Se ha dejado traslucir por ahí que el CODICEN estaría solicitando al Ejecutivo algo así como un incremento en el orden de los $40 millones en esta rendición. ¿Han tenido idea ustedes en qué se aplicarían en caso de que fueran aprobados estos 40 millones? Hay algunas orientaciones, pero claramente tiene que ver con la implementación del EBI, la educación básica integral, ese proceso que arranca desde primaria hasta educación media, ¿no? Pero que teóricamente además se va a empezar a implementar la transformación del bachillerato, ¿sí? Pero claramente aquí hubo un recorte feroz, ¿sí? Indiscriminado además, que ocurrió acá en Rivera, donde se recortaron grupos de forma, digamos, realmente muy grosera, y al poco tiempo tuvieron que crear esos grupos
¿sí? Y demoró horrores la asignación de docentes, ¿no? Como lo hablamos hoy. Eso por un lado. Entonces, está claro que la administración percibe que necesita recursos para ir cubriendo la propuesta que está desarrollando, el EBI, claramente se está quedando corto de dinero. Además, están tomando recursos de propuestas que ellos mismos hicieron, como los centros María Espínola, ¿sí? Han quitado dinero de ahí para utilizarlo en publicidad, eso hay que cubrirlo de alguna forma, y tenemos la posible implementación de la transformación en bachillerato. Pablo, mañana o en pocas horas más se van a estar cumpliendo, como decíamos y lo recordamos a lo largo del programa, 50 años de una página muy triste en la historia de nuestro país, como fue la consolidación del golpe de Estado y el comienzo formal de la dictadura, que como suelo decir, que no comienza el 27 de junio, comienza muchos meses antes, incluso antes. Años. Claro, comienza mucho antes incluso del mes de febrero, que algunos historiadores toman como el inicio de la dictadura. En realidad esto comienza mucho antes y tal vez incluso hasta antes, ¿no? Pero independientemente de eso, el PIT-CNT convoca para mañana un paro general parcial con movilización. ¿Cuál ha sido la posición de la FENAPES o de ADEMRI con respecto a este paro? ¿Han tomado posición? No, se va a acatar el paro general parcial, ¿no? Lo que ocurre es que muchas filiales, y en la CESEU ya había ocurrido con el paro, digamos, general de la educación de la semana pasada, ¿no? Que algunos han evaluado hacerlo 24 horas para este día, para mañana, pero se va a hacer el de 9 a 13, ¿no? En general parcial, para hacer las movilizaciones, ¿no? Donde corresponda, ¿no? En el caso de Rivera va a ser en la plaza. Algún acto muy sentido, un acto trabajador, ¿no? La clase trabajadora, pero que va a ser de 9 a 13 el paro. Bien, te llevo a otro plano, pero hablando más o menos de lo mismo. Estamos de acuerdo de que el paro es una herramienta sumamente importante a lo largo de la historia como forma de reivindicación, de conseguir cambiar las cosas y también de sensibilizar e informar a la población. Pero ¿no te parece que ha llegado el momento de que se pueda llegar a discernir de mejor manera el momento de hacer un paro y que se pudieran llegar en algunas ocasiones a instrumentar otro tipo de medidas que pudieran llegar a sensibilizar de igual manera a la población e incluso pudiendo llegar a generar mayores adhesiones? ¿Por qué te digo esto acá? Hay paros que en su mayoría han sido acatados. Los últimos paros que hemos tenido acá, por ejemplo, en nuestro departamento, que es un departamento muy embromado en cuanto a eso, han tenido una adhesión muy importante. Sin embargo, hay otro que no tanto. ¿Por qué? Porque tal vez porque la plataforma, al entender de muchos, no lo ameritaría de esa manera. Sí que uno estuviera de acuerdo con esa reivindicación, pero tal vez que no todos estuvieran de acuerdo con abdicar de un jornal de trabajo. No sé cuál es tu opinión al respecto. Primero, la opinión no es de Pablo Macedo. Sí. La opinión tiene que ser de colectivo. Sí, entonces, la cuestión es, por un lado, hay dos tipos de paro, por decirlo así. Hay algunos paros que son parte del proceso de reivindicación que los colectivos tienen y esas decisiones se toman en los ámbitos correspondientes. ¿Cuáles son los órganos de decisión que tiene, en este caso, la FENAPES? El Congreso, que ocurre cada 2 años, y entre medio de los congresos son las asambleas generales de delegados. Los delegados de cada filial toman estas decisiones, es el órgano máximo, ¿sí? Eso tiene que ver con la plataforma política que se plantea la FENAPES y sus filiales, ¿sí? Y las medidas se van tomando en función de esta plataforma. Presupuesto, salario, condiciones de trabajo. En algunas ocasiones hemos tenido algunos paros que tienen que ver con situaciones puntuales, que son el otro tipo de paro, que tienen que ver, por ejemplo, con algún tipo de hecho, alguna agresión brutal, algún trabajador de la educación, alguna situación que es un detonante circunstancial y que no está planificado en la plataforma general, pero hay que tomar una acción, hay que tomar esa medida para mostrar a la sociedad lo grave del hecho,
¿sí? Pero las organizaciones que forman parte de la CESEU y las FENAPES y ADEMRE también toman otros tipos de medidas, ¿no? Todas las veces que es posible entablar diálogo, se ha hecho, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Fíjate, Juan, que recién hoy hubo una bipartita entre la administración y la FENAPES después de mucho tiempo, después de mucho pedir, ¿sí? Después de mucho solicitar, algo que no debería ser. El canal de comunicación, la bipartita, debería estar siempre abierto, ¿sí? Y ir discutiendo dinámicamente para evitar conflictos. De hecho, para algunas cuestiones, como la cuestión salarial, hay una cláusula de paz, ¿sí? Se acordó salario, no lo necesario, no lo que hubiéramos deseado, pero era mejor tomar esa decisión, fue lo que decidió el colectivo, ¿no? Firmar el famoso preacuerdo, veo tanto debate, tanto conflicto a la interna de los sindicatos, pero que le aseguró a los trabajadores durante este periodo tener algunos aumentos salariales, ¿sí? Entonces, en materia salarial no hay más conflicto, ¿tá? Pero también, si ustedes se fijan, la FENAPES ha tomado la iniciativa de informar a través de las redes sociales, de todas las redes sociales, porque cada red social tiene un perfil determinado, sí, claro, etario. Un público diferente. Exacto. Y se ha ido informando, se ha ido produciendo material en el formato que sea más accesible para cada uno de estos públicos, ¿sí? A propósito, bienvenidos a la pauta publicitaria de edición ilimitada. Bueno, entonces eso es una forma también, no ha habido muchos paros, ¿no? Es una forma también de informar, de sensibilizar y de mostrar nuestras necesidades, nuestras demandas, sin que se recurra al paro. Lo que ocurre es que es importante en algunos momentos mostrar que verdaderamente hay un importante colectivo de este país que está preocupado por el rumbo de la educación pública, de la educación en general, de la educación pública nacional, ¿sí? De las cuestiones de las condiciones de estudio y las condiciones de trabajo. Hay que pensar que la ANEP, ¿sí? La Administración Nacional de Educación Pública, tiene 55.000 trabajadores, ¿sí? Y algo así como 85.000 relaciones laborales, ¿sí? Es mucho, ¿sí? Entonces, es importante que se entienda cuál es la proporción de todo esto. Insisto, casi el 90% de la educación de este país es pública, ¿sí? Y esto es educación preescolar, educación primaria, educación media básica, educación media superior o bachillerato, como se lo quiera llamar, educación terciaria no universitaria, educación universitaria, ¿sí? Y muchas más cosas, ¿sí? Técnica también. Sí, técnica y tecnológica, ¿no? Claro. Entonces, todo eso requiere a veces tomar medidas, ¿sí? Que pueden ser a veces no todo lo populares, pero que requieren sensibilizar, porque cuando cambian las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio, no es un efecto menor, es un efecto sobre una masa importante de trabajadores, sí, pero sobre una parte de la población, ¿sí? Todos tienen hijos estudiando o nietos estudiando en la escuela, en el preescolar, en la educación media, ¿sí? Afecta a todo. Lo que estamos viendo ahora, ¿no? A veces nos dicen, no hay lugar en un grupo más chico para mí. No, son todos grandes. No hay. Son todos grandes. Claro. Los bachilleratos lo hemos estado sufriendo ahora más, pero a lo largo del tiempo, ¿no? El aumento de la demanda, por ejemplo, por educación media superior, ¿no? Y bachilleratos, tanto en lo que es secundaria como en lo que es nuestra antigua UTU, ¿no? Ha aumentado mucho, ¿no? Ahora, como las preinscripciones se hacen online, ya no tenemos aquellas filas que teníamos frente a la UTU. Sí, pero es el mismo proceso, ¿sí? Los que han tenido que preinscribir a sus hijos a través de la página saben que es un proceso bien complicado. Y hay que estar con el dedito pronto. Eso mismo. Abre el 1 de enero, por ejemplo. Entonces, en los últimos años mejoraron mucho los números de la educación media, es decir, egresaron más estudiantes de la educación media básica, es lo que era nuestro tercero, que ahora se llama 9º año. En la ciudad de Rivera también los números han mejorado, no en toda la velocidad que deberían haber mejorado, pero mejoraron. ¿Y eso qué hizo? Aumentó la presión por la matrícula en bachillerato,
¿sí? Es decir, hay más jóvenes queriendo estudiar bachillerato, ya sea los de secundaria o los bachilleratos de nuestra antigua UTU o los que son binacionales, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso tiene un costo. Pablo, infelizmente llegamos al final de este espacio, pero bueno, es la primera vez que venís aquí, ya ha estado con nosotros algunos de tus otros compañeros. Como siempre decimos, los micrófonos y cámaras del programa están siempre a disposición para cuando tengan cualquier cosa que deseen informar. De mi parte te agradezco muchísimo la participación. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a la audiencia, ¿no? Estamos siempre dispuestos a dialogar, lo hemos dicho 1000 veces, dialogamos con el que sea, del pelo político que sea, del pensamiento que sea, estamos dispuestos a conversar, a dialogar y poner arriba de la mesa nuestras ideas que son tan válidas como la de cualquiera en esta sociedad. Ciertamente. Gracias una vez más. Gracias, Juan. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y para el último bloque, como les comenté al inicio del programa, tenemos para abrirlo el microinformativo del equipo en representación de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS a cargo de Ariel Ferrari y para cerrar un trabajo especial que hicimos que no pretende ser ni una clase de historia ni un raconto demasiado minucioso, pero que creímos que Edición Ilimitada no podía estar ausente de esta instancia que se va a estar cumpliendo en la jornada de mañana. Así que no se vayan, enseguida volvemos. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462 51 319. WhatsApp 099 123 158. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. App Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto.
Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. El barrio Santa Isabel crece y se desarrolla, y como tal, no podría dejar de contar con una panadería de gran nivel. En La Parda elaboramos panes, bizcochos deliciosos, con materia prima de superior calidad. Aquí encontrás también leche, fiambres, quesos, bebidas frías y todo lo más indispensable para un suculento desayuno o merienda. Inauguramos también una novedad: la primera heladería de la zona. Nos encontramos en plena Avenida Italia 2707, a pasitos de Arturo Núñez. Panadería, bizcochería y heladería La Parda. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. En estos días ha ocupado mucho espacio en la prensa un problema que tiene el país, que es el tema de la sequía, la falta de lluvia, la falta de reservas de agua, y en particular en el sur de nuestro país, donde la OCE se nutre de la cuenca del Santa Lucía y de lo que es la represa de Paso Severino, viene afectando a una parte muy importante, casi el 50% de la población de nuestro país, por lo tanto algo que se da en el sur, pero que debe ser y es preocupación de toda la ciudadanía, el que, bueno, sin tener mucha claridad en torno a que el agua potable sí es bebible, y cuando uno hablaba de agua potable siempre pensaba que estaba habilitada y que además Uruguay el agua con mucha calidad. Algunos se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver esto con BPS? Bueno, BPS es un instituto de seguridad social que debe bregar porque las contingencias que puedan tener los ciudadanos las deba atender, deba tener la protección para que las consecuencias sean menos gravosas. Y tenemos, además, dándole respuesta a un problema que es un derecho constitucional, el derecho a la vivienda, cerca de 3.000 usuarios dentro de las soluciones habitacionales que están dentro de esa zona donde el agua es, tiene mayor componente de sodio, mayor salinidad, y por esa razón, se nos advierte que beber de esa agua puede tener consecuencias para aquellos que son hipertensos, para aquellos que tienen problemas cardiológicos o problemas renales, y que recomienda comprar agua envasada y no tomar agua de las instalaciones de OCE. Y acá tenemos esa población que para poder estar inscrita y tener derecho a la vivienda debe ganar menos de 19.000 pesos. Y cuando se les dice que compren agua, le están diciendo que comprar 1 litro de agua gaste
un 7 o 8% de lo que es su pasividad. Por lo tanto, no tiene una economía capaz de poder solventar esa contingencia que producto de la sequía, pero también producto de no haber tomado medidas con antelaciones, que eso es otra discusión que trasciende lo que es nuestros cometidos en esta comunicación, en la seguridad social, pero que hoy afecta a tanta población. Y por eso planteamos en el directorio la necesidad de que BPS distribuyera gratuitamente en los complejos habitacionales que están afectadas la calidad del agua, y a 72 horas empezamos a repartir 20 litros por cada unidad, y si esto se sostiene se seguirá repitiendo porque debemos colaborar con población que tiene límites, que son a veces económicos, pero a veces son otros límites, y la seguridad social tiene que cubrir esa contingencia. Y no puede ser que le digamos, compra agua, no consumas agua de la canilla, y cuando alguien gana tan bajo. Un nuevo elemento más para reafirmar lo que plantea nuestra Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. La justeza hasta ahora no respondida por el Poder Ejecutivo de que jubilados y pensionistas todos, como el año pasado, el 1 de julio, hay un ajuste de un 3%, pero a diferencia del año pasado, que ese ajuste no se saque a fin de año, sino que sea, como anunciaba aquel 18 de abril el presidente de la República, que había que dar un aumento porque se disparaba la inflación. Las condiciones hoy son similares porque hay una inmensa población, no solo los 150.000 que ganan la mínima, sino también más de 200.000 jubilados y pensionistas que están 20.000 pesos o menos por mes de pasividad. Entonces, queríamos compartir con ustedes esta información y complementarla con otra que nos parece que genera expectativa, que fue una reunión que tuvimos en el Ministerio de Vivienda con el novel ministro Lozano, donde la presidencia de ONASPO junto a la Secretaría General, el compañero responsable de Vivienda y nosotros tuvimos el martes próximo pasado. Miren ustedes, dos temas que ya lo habíamos planteado a la anterior ministra a poco tiempo de asumir, y hace casi 3 años, y no respondido. En el 2009, un decreto del Poder Ejecutivo creaba una comisión asesora, comisión que debería convocar periódicamente el Ministerio de Vivienda, a través de su director nacional de Vivienda o quien dispusiera el ministro, el BPS, y decía el decreto además, reza en ese decreto, la organización representativa o más representativa de jubilados y pensionistas. La historia la muestra estos últimos 30 años, donde hubo 6 elecciones en el BPS, donde en nuestro sector hubo disputa, y la organización representativa, la que ha resuelto la inmensa mayoría de jubilados y pensionistas, surgió de la ONASPU. Por lo tanto, NASPU es la organización representativa que ha participado siempre ahí. ¿Qué cometido tenía esta comisión? Bueno, de analizar cuáles van a ser los planes, la tipología de construcción de las viviendas, dónde de acuerdo a la demanda iba a haber, y el aporte de una organización que está a lo largo y ancho de todo el país, que puede y escucha a los jubilados y pensionistas, las dificultades que tienen a veces en los propios complejos. Así fuimos evolucionando desde aquellos núcleos básicos evolutivos a construcciones con barreras arquitectónicas, a la realidad de la mejor calidad de viviendas que se tiene hoy con accesibilidad sin barreras. Bueno, pero en esta administración, en este periodo de gobierno, no ha funcionado. Hoy no sabemos qué va a pasar con aquel presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, presupuesto quinquenal, que hablaba de construir 50.000 viviendas
y que dentro de ellas 607 iba a ser para las soluciones habitacionales del BPS. Hasta ahora no se ha hecho ningún llamado y las 298 viviendas que en este periodo se entregaron son licitaciones que arrancan allá en el 2016, 2017, 2018, pero que en este periodo todavía no hemos licitado ninguno. Esa es nuestra preocupación. Entonces, no solo el decreto, sino cómo va a cumplir el ministro y el propio Ministerio de Vivienda todo lo que hace a la obligación que en el presupuesto quinquenal se ha comprometido el Poder Ejecutivo y el Legislativo al aprobar el mismo. Entonces, quedó en respondernos, quedamos en contacto y reafirmó la voluntad de seguir construyendo viviendas, pero ahí nuestra preocupación, nuestra atención. Somos una población que los tiempos no son iguales a cuando teníamos 30, 40 años y soñábamos con tener nuestro techo propio. Ahora llegar al final de la vida activa, jubilarnos y no tener resuelta la vivienda, y este programa para aquellos que no tuvieron oportunidades o no tuvieron la posibilidad de tener buenos ingresos y como ganan hasta 12 unidades reajustables, que son unos 19.000 pesos, bueno, los programas del BPS, de esta ley de vivienda que arranca ya por 1989, le otorga esa posibilidad. Entonces, estamos expectantes, esperemos que, cambie radicalmente esta situación que se tiene hoy, además de otro tema que incluye las demoras en torno a la puesta a punto cuando las viviendas se vacían y hay que ponerlas a punto para dársela a otro jubilado o pensionista que está esperando. Ahí es un problema del BPS, de un proceso de licitación para las empresas esas para reparar o reconstruir las viviendas, que son muy lentas y que en esta semana también estuvimos discutiendo en el directorio, y esperemos, porque cuando nosotros planteamos el tema recibimos el apoyo unánime de los directores y esperemos que se resuelva a la brevedad, porque también hay más de 200 viviendas vacías, lo largo y ancho, que por una u otra razón quedaron desocupadas y hay que ponerlas a punto, pero de inmediato, no con las demoras que tenemos hoy de más de 200 días. Se nos ha ido el tiempo, ha sido un gusto de compartir este contacto periódico que tenemos con ustedes y nos seguimos reencontrando. En la década de 1970, Uruguay vivió una época de intensa agitación política y social. Las tensiones entre los diferentes grupos políticos y sociales se acentuaron y las protestas y manifestaciones se convirtieron en algo cotidiano. En ese contexto, el gobierno uruguayo de entonces decidió tomar medidas drásticas para mantener el orden y la estabilidad del país. Uruguay enfrentaba entonces una serie de desafíos políticos y sociales que tuvieron un impacto duradero en el país. Durante este tiempo, la economía uruguaya comenzó a experimentar dificultades, lo que llevó a un aumento en el desempleo y la inflación. Además, la polarización política se intensificó en Uruguay, con grupos de izquierda y derecha enfrentándose violentamente en las calles. Esta tensión política enrareció cada vez más el clima. En el mes de septiembre de 1970, como intento de controlar y eliminar al Movimiento de Liberación Nacional, un grupo radical de izquierda que por aquel entonces cometía acciones militares que pretendían socavar las bases del gobierno, el presidente Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la tarea de combatirlo. Las acciones se sucedieron de esa manera durante más de 2 años, hasta el momento en que la presidencia es asumida en marzo de 1972 por Juan María Bordaberry. Para ese entonces, el rol de las Fuerzas Armadas se incrementaba a cada día por acción o inacción del gobierno civil.
a punto tal que en octubre de ese año la justicia militar juzgó y encarceló por 2 meses al doctor Jorge Valle por ataque a la fuerza moral del ejército, al haber denunciado presuntos entendimientos entre mandos militares e integrantes del EBLN Tupamaros. El presidente Bordaberry y sus ministros se mostraban cada vez más debilitados ante la ascensión de las voces militares. Tanto que el ministro de Defensa, Augusto Legnani, debió renunciar a su cargo al haberse mostrado incapaz de remover a un jerarca militar. En la mañana del 8 de febrero de 1973, Bordaberry anunció que el Ministerio de Defensa dejaría de ser conducido por Armando Maret e imponía en su lugar a Antonio Francese. Al comenzar la noche, comandantes de 2 fuerzas militares, Ejército y Fuerza Aérea, anunciaban por los canales 4 y 5 que no aceptarían la designación de Francese y que exigían su relevo. Como respuesta, el presidente Bordaberry convocó a la ciudadanía frente a la Casa de Gobierno en Plaza Independencia, a la vez que reiteraba su decisión de mantener a Francese en el cargo. Sin embargo, la efervescencia e iracundia militar no hizo más que incrementarse, habiendo llegado a ocupar emisoras de radio para difundir sus comunicados. Comenzaba de esa manera a gestarse lo que finalmente el 27 de junio de 1973, hace exactamente 50 años, culminó con la confirmación del golpe de Estado cuando se disolvían las cámaras legislativas, dando paso así a una larga dictadura, la más larga que recuerde la historia de nuestro país. Durante este periodo los derechos humanos fueron violados sistemáticamente. La libertad de prensa fue restringida y se llevaron a cabo numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La economía del país también sufrió, ya que la dictadura implementó políticas económicas neoliberales que aumentaron la pobreza y la desigualdad. La represión y la tortura fueron herramientas comunes utilizadas por el gobierno para mantener el control del país. Los métodos de tortura incluían la privación del sueño, la simulación de ahogamiento, la exposición a temperaturas extremas, la electrocución y la violencia sexual. Estas tácticas eran utilizadas para obtener información o confesiones de los prisioneros, pero también como forma de intimidación y control. Los efectos de la tortura eran devastadores tanto física como psicológicamente. Muchos de los prisioneros políticos sufrieron lesiones permanentes y discapacidades debido a la tortura, mientras que otros murieron como resultado directo de ella. La tortura también tenía un efecto duradero en la salud mental de los sobrevivientes, muchos de los cuales experimentaron trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad durante décadas después de su liberación. Durante ese terrible periodo, muchos uruguayos se vieron obligados a abandonar su país y buscar refugio en otros lugares. El exilio fue una experiencia dolorosa y traumática para muchas personas, pero también fue un momento de solidaridad y resistencia. A través de organizaciones, los exiliados uruguayos mantuvieron viva la lucha contra la dictadura desde el exterior. A pesar de las dificultades y el dolor, el exilio y la resistencia también fueron momentos de esperanza. Muchas personas encontraron en el exilio una oportunidad para crecer personal y políticamente y para establecer conexiones internacionales que serían valiosas en el futuro. La resistencia uruguaya, tanto dentro como fuera del país, demostró la fuerza y la determinación de un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar la opresión y la violencia como algo inevitable. Volverá la alegría a enredarse con tu voz. La transición a la democracia en Uruguay fue un proceso complejo que involucró a diversos actores políticos y sociales. Uno de los primeros pasos fue la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados, lo que permitió la reapertura del debate público sobre el futuro del país. Sin embargo, la transición también enfrentó numerosos desafíos
como la resistencia de sectores militares y la necesidad de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. A pesar de estos obstáculos, Uruguay logró establecer un sistema democrático sólido y respetado a nivel internacional. En tiempos en que aún se suele escuchar, aunque felizmente de manera esporádica, que la dictadura fue una forma de pacificar al país, es oportuno tener muy presentes las contundentes pruebas que se han podido desenterrar desde lo más recóndito del secretismo de quienes lo ocultan y que demuestran toda la brutalidad cometida en aquel negro periodo. Es importante recordar este capítulo de nuestra historia para asegurarnos de que nunca más vuelva a suceder. La resistencia y la lucha de los ciudadanos uruguayos fueron fundamentales para lograr la transición a la democracia. Debemos honrar su valentía y determinación y seguir trabajando juntos para proteger desde siempre y para siempre nuestros más sagrados derechos y libertades. Bien amigos, como lo habíamos comentado en este último bloque, habíamos planificado emitir el microinformativo del BPS a cargo de Ariel Ferrari y para finalizar el programa este breve recordatorio de la efeméride que se estará celebrando el día de mañana, los 50 años de la consolidación del golpe de Estado que nos sumió en un periodo muy triste en nuestra historia por 12 años, largos 12 años, que deseamos fervientemente no volver a vivir. Tengan todos ustedes una muy buena semana, nos vemos el próximo lunes, pasaditas las 21 horas.